Quiero que vayamos a Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cuál debería ser la actitud correcta que debemos tener? Tus peticiones, lo que le pedís a Dios, tiene que cerrar no solo con un amén. Tu oración por la comida no tiene que cerrar con un amén. Cada cosa que está en tu corazón tiene que estar condimentada con acción de gracias. Esto es algo que debes aprender a regenerar en tu ser, a incorporar, porque si no lo tenés que incorporarlo. El agradecimiento debe ser una acción que debemos aprender a cultivar y a ejercer. Es decir, si yo no comienzo a entender lo que Dios pide en este pasaje de Filipenses como en tantos otros, difícilmente vengan las cosas que tendrían que venir después. Las bendiciones que estás esperando, porque si por desobediencia y por no ser agradecido el espíritu se comienza a apagar, lo primero que Dios va a intentar hacer es mandarte un terremoto para que puedas despertarte y para que le pidas perdón al Espíritu Santo por entristecerlo y para que puedas accionar en forma coherente lo que Él pide en su palabra. Acción de gracias. Ser agradecido es algo sumamente importante, más de lo que quizás creías hasta este momento. Quiero que avancemos un poquito más porque quiero hablarte de una estadística triste que está en la palabra de Dios. Una estadística que es casi incomprensible y sorprendente. Una estadística que habla de una actitud incorrecta y habla de una actitud correcta. La realidad es que estadísticamente, incluso aquí, 9 de cada 10 somos desagradecidos. A ver, mira el que está al lado tuyo y pregúntale, ¿sos el 1 o estás dentro de los 9? Y quiero que prestes mucha atención a este pasaje que se encuentra en Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. A ver, fueron 10 los que recibieron el milagro y solo uno volvió a agradecer. A ver, pensá en tu propia vida. ¿Cuántas veces recibiste algo de Dios, algo especial, algo espiritual, algo material, algo físico,
algo intelectual, una revelación. ¿Y cuántas de ellas tu primer palabra fue gracias? Esta estadística es deprimente, pero, ¿sabes? Nos muestra la crudeza de el corazón humano, del egoísmo humano, de primero yo, todo para mí, no darle espacio a Dios, no reconocerlo, no darle gloria a Dios, cuando Él fue quien ejerció, diseñó, movilizó ese milagro. Entonces, el ser agradecido es el primer punto de proyección para este 2019 en tu vida. Tiene que ser el punto de partida para llegar a diciembre de este año con los logros, anhelos y propósitos que Dios tiene para que tu vida se cumpla. A mí me funciona. A mis hijos le funciona. Y si vos lo hacés, te va a funcionar, porque es una fórmula establecida en su palabra. No es un gualicho. El punto está en que lo hagas, no te olvides y no busques atajos. Cuando uno habla y piensa sobre la decadencia humana, uno dice, hay cosas terribles, han pasado cosas terribles en la humanidad. Lamentablemente siguen pasando cosas terribles en la humanidad. Y si uno no tiene incorporado a Dios, sus principios, no tiene la presencia del Espíritu Santo, la llenura de su Espíritu en nuestros corazones, lamentablemente uno muestra lo peor que tiene. Porque lo único que te hace mejor persona, a vos, al que está al lado tuyo, a mí, a tu familia, es la presencia de Dios. Es el trabajo del Espíritu Santo cambiando, moviendo, arrancando, transformando, limpiando, perdonando, haciéndonos crecer, haciéndonos ver cosas que no vemos, haciéndonos entender la profundidad de la palabra. A ver, ¿cuánto tiempo dedicás para leer o para pensar en la palabra de Dios? Te intentamos ayudar a través de los pasajes bíblicos que ni tenés que leerlos porque te los mandamos grabados en PP Extrema. Y sabes, yo sé que no los escuchás. No podemos hacer más por vos. No podemos hacer más. Es más, Dios no puede hacer más por vos, porque ya hizo todo. Te dio a Jesús, te dio la salvación. Pero si vos no ponés lo mínimo, que es pensar en lo que Dios te ha dado, ser agradecido porque es la voluntad de Dios, tu vida va a estar en stand-by. ¿Sabes lo que significa? Va a estar limitada, va a estar detenida durante un proceso de X cantidad de tiempo, que no sé cuánto será, pero sí sé que lo podés acortar con la debida actitud. Porque si el Espíritu Santo se entristece por
falta de agradecimiento y por desobedecer la voluntad de Dios, como dice Tesalonicenses, entonces vos tenés que moverte de ese circuito, salir de esa frecuencia. Mové la perilla y busca otra frecuencia para encontrar la conexión y activar realmente lo que Dios quiere, porque el propósito de Dios está escrito para tu vida, pero se detiene o por la guerra espiritual en los aires y no tenés la fuerza ni la claridad espiritual para batallar, o porque tenés que aprender determinadas cosas que todavía no aprendiste y hace mucho que estás en ese estadio. A ver si pasás de año una vez por todas. A ver si lográs subir un escalón y este 2019 proyectar cosas maravillosas que son las que Dios tiene establecidas para vos. Te hablaba de la decadencia de la humanidad. ¿Vos podés creer que un simple hecho de ingratitud puede llevar a la humanidad a estadios tan decadentes y bochornosos? Vayamos a Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Es un pasaje largo. Le vamos a pedir a la pastora Araceli que lo lea un poco más lento para que puedas entender bien todo lo que el pasaje dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Uno diría, wow, a ver, ¿vos podés creer que todo comienza con el simple hecho de no dar gracias?
estamos hablando de lesbianismo, estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de homicidas, los últimos versículos son versículos muy fuertes, pero esto comienza con un tobogán enjabonado. Una vez que te subís y te deslizás, no podés parar. ¿Alguno de ustedes se subió a un tobogán alguna vez? ¿Los que no se subieron no tuvieron infancia? ¡Qué triste! Bien, el punto es el agradecimiento, ser agradecidos. Me gustaría que, Pastora Ara, que vuelvas a leer el versículo, creo que es el 20, donde habla, o el 21, donde habla de no dar gracias a Dios, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. A ver, no le dieron gracias. No, se envanecieron en su corazón, y el necio corazón, ¿sí?, su mente, fue entenebrecida. Te lo voy a sintetizar y te lo voy a aclarar. Vamos a pasarlo en limpio. Yo no creo que dar gracias sea tan importante. No creo que Dios necesite mi gratitud para yo estar bien con Dios. Esto es lo que el pasaje está diciendo. Tu mente tus pensamientos comienzan a oscurecerse y ya no ves con claridad, ya no entendés con claridad. Y el no querer buscar la verdad de Dios y el resistirte a obedecer lo que Dios indica, entonces comienza a producir esta caída. Yo no sé si te has dado cuenta, pero dos cosas. Esto habla de gente que creía en Dios. Primera. Y segunda, no sé si te has dado cuenta que la homosexualidad y el lesbianismo han crecido exponencialmente en este último milenio. Ahora que vayan dos muchachos de la mano o abrazados o dos chicas de la mano y besándose por ahí, es algo normal. Nadie dice nada, está todo bien. No, no está todo bien. Eso es consecuencia. Es algo que la palabra llama contranatural. Es antinatural. No es lo que Dios ha creado, hombre y mujer. No hay 5 sexos. Pero todo comienza con un pequeñísimo pensamiento de, es lo mismo, dar gracias, no dar gracias, sé igual. No sé igual. Lamentablemente, ese tobogán te lleva a este punto, al punto de crisis, al punto más bajo que la humanidad está transitando. Para concluir, entonces, debemos entender que el agradecimiento es parte esencial. Ser agradecido es parte esencial. ¿A quiénes tengo que ser agradecido? En primer lugar, a Dios. En segundo lugar, tenés que ser agradecido a tus pastores, porque somos los que ejercemos lo que Dios nos ha pedido, cuidar a la grey,
cuidar a los hermanos, dar la vida por los hermanos. Mira, si yo me hubiese dedicado a la música, solamente a la música, o me hubiese dedicado a las antigüedades, o me hubiese dedicado a la docencia, o a la fotografía, que son cosas que hago, y no sería pastor, probablemente sería totalmente infeliz. Pero quizás tampoco hubiese tenido 2 ataques cardíacos y un montón de otra lista que te puedo dar en algún momento. Pero esto es lo que hago porque Dios me llamó a hacerlo y estoy feliz de hacerlo. A veces me cansa un poco, sí, pero estoy feliz de hacerlo porque sé que es lo que Dios quiere que haga. Y como dice mi esposa, ¿qué vas a ser, fotógrafo ahora? Bueno, soy fotógrafo, no es que voy a hacerlo ahora, pero es cierto, si nos corremos del ministerio con mi esposa, ¿qué vamos a hacer si esto es lo que amamos y esto es lo que Dios nos mandó a hacer? Entonces el punto es que no pierdas la dimensión espiritual. A veces las promesas se retrasan por tus propias decisiones. Te voy a contar una cosa más y con esto voy a concluir. Dios me llamó a los 18 años al pastorado. Lamentablemente vivía una situación familiar compleja de enfermedad de mi papá. Y yo decidí enfocarme solo en la música y no en el pastorado. Recién 20 años después, ¿escuchaste? 20 años después, Dios me dio una segunda oportunidad. ¿Viví mejor esos 20 años? No. Yo retrasé lo que Dios quería. 20 años. No fueron 2 días, 3 semanas, 1 mes y medio. 20 años. Entonces, no hagas eso. Sé agradecido. Mantenete creyendo en los desafíos. Y aunque no los tengas delante tuyo, créele a Dios. Porque si Él lo prometió, cuando vos estés listo, cuando estés lista, va a llegar. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Levitas. Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por cada una de las cosas que están por delante. Gracias por los desafíos espirituales que están planteados. Gracias porque vos tenés un plan maravilloso y perfecto para cada uno de nosotros. Señor, delante de ti, nuestra vida, nuestros pensamientos. Delante de ti, Señor, no queremos esconder nada, porque vos tenés la maravillosa virtud de ver todo y estar en todos lados. Señor, ministra nuestro corazón, concede las peticiones de nuestros corazones, de cada uno de los que está aquí. Hacelo, Señor. Pero también entrenanos para vivir el momento y el tiempo adecuado.